noches a todos, muy buenas noches a todos, mis queridos, a todas las personas que se van a conectar, a todas las personas que en algún momento van a escuchar este mensaje, a todos los que en algún momento van a tener el tiempo y la disposición de escuchar este mensaje. Que el Señor les bendiga, que el Señor les conceda gracia y favor y paz en sus corazones y sus pensamientos, y así mismo les conceda fortaleza y sabiduría. Que el Señor los arrope con ese amor, con esa bondad, con su misericordia, y así mismo les conceda sabiduría para cualquier paso que vayan a dar. Bendiciones a todos, muy buenas noches a todos, nuevamente les saludo, espero se encuentren muy bien, independientemente de cualquier circunstancia, adversidad, cualquier dificultad, cualquier problema que se esté enfrentando, al que se esté enfrentando, por el que esté pasando, por cualquier situación, por cualquier tribulación. Siempre el Señor nos dice: en el mundo vamos a tener tristezas, desánimos, situaciones, adversidades, tribulaciones, pero Él nos dice: confíen en mí porque yo he vencido al mundo, porque yo vencí al mundo, porque yo vencí los poderes del mundo, porque yo tengo el poder y la autoridad, y yo vencí todos los poderes del mundo. Esos poderes del mundo, y estoy hablando todo lo que opera en el sistema, que es lo que viene a causar eso en nuestras vidas. Entonces el Señor siempre nos dice: confíen en mí y tengan paz, busquen mi paz, que yo les doy esa paz, y esa paz tiene el poder de guardar el corazón y nuestros pensamientos. Les saludo a todos, que el Señor les bendiga y les guarde siempre, y que sea Él guardando su salida y su entrada en todo momento, y que les conceda siempre esa gracia y esa paz. Esta noche, mis queridos, vengo con una palabra del Señor, un mensaje, como dice el título: justicia para ser productivos. ¿Y en qué está enfocado este mensaje? Este mensaje está enfocado en ambas ramas, en lo espiritual y en lo natural. Justicia para ser productivos en lo espiritual y en lo natural. En ambas necesitamos ser productivos. ¿Que nos van a demandar más en lo espiritual? Claro que sí. Nos van a demandar muchísimo más en lo espiritual, claro, porque Él siempre nos manda, y es: busquen el reino de Dios y su justicia por encima de todas las demás cosas, por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. Y lo demás, o sea, que son las añadiduras, todas estas cosas naturales, el Señor nos dice: y todas estas cosas yo se las voy a ir dando a su debido tiempo, en su momento. Pero siempre nos demanda es: busquen el reino, busquemos el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás, por encima de todo lo demás. Entonces, asimismo, este mensaje está enfocado en lo natural y en lo espiritual, pero siempre tenemos que tener, o se nos debe marcar en el corazón, que el enfoque, o a lo que Dios nos llama, o a lo que Dios nos va a marcar siempre, a lo que Él nos va a reclamar siempre, por lo que Él nos va a estar ahí como diciéndonos: esta es la prioridad, este es el enfoque que usted le debe dar a su vida. No estoy diciendo que a las cosas naturales usted no tenga que ser diligente, no tenga que ser productivo, no tenga que ser esforzarse, no tenga que ser astuto, no tenga que ser capacitarse y todas estas cosas para poder avanzar y para poder ser productivo. No, yo no le estoy diciendo eso, pero lo que lo estoy llevando es a que Dios siempre nos va a demandar el ser productivos y útiles, y me refiero a qué estamos recibiendo de Él para que nuestra vida espiritual pueda crecer para con Él, para poder llegar a tener una relación y para poder llegar a ser rico en una relación con Él, ¿sí? Para poder llegar a ser rico en una relación con Él. Hay algo: las cosas naturales las necesitamos, claro que sí, pero estas cosas naturales jamás nos van a producir para la vida eterna. Las cosas naturales jamás nos van a producir para la vida eterna. Pero lo espiritual, hay un tema que más adelante o en otro momento el Señor permitirá compartir, lo que se llama justicia buscando lo espiritual para prosperar en lo natural, es el tema. Buscando lo espiritual para prosperar en lo natural, es el tema. Pero tiene que ver en sí con la justicia, porque la justicia es la que nos da la capacidad de verlo así, de poder abrir los ojos, o que nos marca de que es así, de que esa es la orden de Dios, y eso tiene que marcarse en el corazón. Entonces, mis queridos, este mensaje es enfocado, como les venía diciendo, como les comenté, está enfocado en lo espiritual y en lo natural, ¿sí? Justicia para ser productivos en lo espiritual y en lo natural.
porque necesitamos ser productivos en ambas áreas. Pero como les digo siempre y como les recuerdo siempre la orden o el mandato va a ser lo espiritual, porque lo espiritual es lo que nos va a producir esto. Amado, dice el texto, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prosperas espiritualmente, o así como prospera tu alma, tu espíritu, así como crece este templo, porque este templo tiene que crecer, tiene que edificarse en él para que pueda llegar a ser un templo santo, para que el Señor venga a vivir, a habitar en usted y en mí a través de su espíritu, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Entonces el Señor está edificando, pero tenemos que edificar sobre unos fundamentos para poder crecer y que esa obra tenga validez, para que no sea una obra que por el fuego vaya a ser consumida. Entonces, mis queridos, ese es el enfoque del tema para que me puedan comprender. Entonces, empezamos con el texto de Lucas 19, versículo 13. Lucas 19, versículo 13 dice esto. Antes de partir, está hablando el Señor, antes de partir llamó a 10 de sus empleados. Aquí es en ambas. Cada vez que leamos un texto, no te lo voy a repetir, pero cada vez que leamos un texto, dale el enfoque que es en lo espiritual y en lo natural. En lo espiritual y en lo natural. Y es como, para que me puedan entender, vamos a hablar de la capacidad que Dios le dio a usted, la habilidad, el don, el recurso que Dios puso en usted y en mí. Dios puso un recurso, puso un don en usted y en mí, para que usted y yo, con eso, fuéramos productivos, útiles para el reino, para el reino, para la iglesia, para que fuéramos productivos en esta vida para el cuerpo de Cristo, para formar parte de ese cuerpo de Cristo y para, como dice, todas las partes crecen conjuntamente, ¿sí? Entonces, siempre nos va a marcar, o cuando les digo esto vean, es que el recurso que Dios puso en usted, la habilidad, el don que Dios puso en usted, ¿qué estamos haciendo con eso? Porque nos van a demandar por eso, nos van a reclamar, nos van a decir o siervos productivos o siervos fieles, siervo fiel, siervo productivo, siervo útil, o nos van a decir siervo inútil, improductivo. Entonces, ¿cuál quiere ser usted? ¿O por cuál se está enfocando para alcanzar qué? Entonces, nuevamente les digo el texto, Lucas 19:13, dice, antes de partir, llamó a 10 de sus empleados y les entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. No lo veamos en este enfoque como dinero, pero si le vamos a ver así, entonces veámosles como un recurso que les entregó a cada persona, a usted y a mí, nos entregó un don, una habilidad, un recurso, ¿sí? Una cantidad de dinero, y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. O sea, úsenlo, sean productivos con él, sean útiles, multiplíquenlo, trabajen con él. Eso fue lo que él dijo. Sigue ahora Efesios 4:7. Vamos a avanzar rápido en los textos y vamos a ir entendiendo y vamos a ir explicando para no demorarnos tanto. Efesios 4:7 dice, Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. A cada uno Él nos dio un don, una habilidad, un recurso. Él puso algo sobre usted y sobre mí para que usted y yo fuéramos útiles en esta vida, productivos. Pero siempre es para el cuerpo de Cristo, para lo que Él quiere que hagamos, para lo que Él quiere que hagamos. Ahorita me va a entender por qué le estoy diciendo que para lo que Él quiere que hagamos. No es solamente para lo que usted desea, no, también es para lo que el Señor desea que se haga con lo que Él puso en usted. Porque ¿acaso usted no recibió ese talento, esa habilidad, ese recurso de Él? Fue de Él que lo recibió. Hay un texto que está en 1 Corintios 4:7, no lo tengo acá, pero está en 1 Corintios 4:7, donde dice, ¿y qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú o qué tengo yo que no hayamos recibido de Dios? Y si todo lo que tenemos Dios nos lo dio, nos lo regaló, ¿por qué nos atamos como si lo hubiéramos conseguido con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia capacidad o habilidad? Él nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas o por qué presumes como si lo hubieras conseguido por tu propio esfuerzo o capacidad? Entonces todo lo recibimos de Dios, toda capacidad, toda habilidad, todo recurso, todo don viene de Dios. El que trabaja en la cocina, Dios le dio la habilidad para que sea un buen chef o para que sea un buen cocinero. El que es un contador, Dios le da la capacidad para que desarrolle esa habilidad de ser un buen contador, de ser un contador hábil. A un abogado, a un médico, a un ingeniero, a un veterinario,
a un maestro, estoy hablando de un profesor, en el área que sea. Un futbolista, Dios le da el talento, Dios le da la habilidad. Esa persona no consiguió eso por su propio esfuerzo, que tiene que desarrollarlo y trabajar en él, claro, para crecer, pero Dios fue el que puso eso. Porque entonces todo el mundo pudiera decir, no, este es un hombre y tiene buen porte, o esta es una buena mujer y tiene buen porte, vamos a colocarlo a jugar básquet o fútbol, porque tiene buen porte. No, quizás ella no va a ser futbolista, o él no va a ser futbolista, sino que él va a ser, no sé, cualquier otra cosa. Pero entonces Dios tiene que hacer algo en usted y en mí para que usted pueda desarrollar esa habilidad o ese talento y pueda ser exitoso o productivo con ese talento o esa habilidad. Porque si no, entonces todos fueran futbolistas, o todos lograran llegar a un nivel profesional y estar en un escalón alto, pero no todos lo logran. Y así mismo es en todas las áreas de la vida. Entonces quiero que me preste atención para que entienda a qué lo voy a llevar con el enfoque del tema. Nuevamente les digo, tiene el enfoque en lo espiritual y en lo natural. No solamente lo natural, sino lo espiritual y lo natural, en ambas cosas. Entonces dice, Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Ahora sigue 1 Corintios capítulo 12, del 5 al 7. Dice, se puede servir al Señor, oigan bien, se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Versículo 6, se puede realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. La habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Para que procuremos el bien de los demás. Para que procuremos el bien de los demás. Si hablamos en la parte espiritual, aquí está Romanos 12 del 6 al 8, dice, a cada persona Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para realizar ciertas tareas. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la fe que posees. Si tu don es servir a otros, sirve bien. Si eres maestro, sé buen maestro, enseña bien. Versículo 8, si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, de ser un buen líder, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar compasión a otros, hazlo con alegría. Entonces, Dios nos marca de que siempre de Él es que recibimos esa capacidad y esa habilidad para poder desarrollar eso o esa área en la que usted y yo estemos desempeñando, o lo que Él nos ha dado o lo que Él nos ha dicho hagamos. Yo lo que los quiero llevar con este tema es a que usted y yo podamos entender que necesitamos justicia para poder reconocer el favor de Dios. Ese favor que usted y yo necesitamos para ser productivos y útiles en ese talento, esa habilidad o ese recurso que a usted y a mí Dios nos ha dado. Vamos a colocar el ejemplo en las cosas naturales. Y ahorita se los pongo en lo espiritual. En lo natural, vamos a hablar de un negocio de comidas o de una panadería. Es una panadería muy bonita, muy bien adecuada, vemos todo muy ordenado, pero vemos otra panadería que no es tan lujosa, que es hablemoslo así, una panadería esas de barrio que uno habla por colocar así, y no despreciando, sino por colocar un ejemplo, pero a usted y a mí nos gusta ya la panadería de barrio y no la panadería caché, porque en la panadería de barrio hay algo que cuando usted lo prueba ese pan, o cuando usted lo degusta, o sea, cuando usted degusta ese pan, usted se lo come con ese, o sea, hay algo en usted, dentro de usted, que usted dice, este es el producto que yo quiero, este es el producto que yo quiero, pero resulta que la otra panadería es lujosa y usted no va allá porque pues para usted ese producto que venden allá o ese pan no es el que a usted le agrada. O un negocio de comidas rápidas, o un restaurante cualquiera. Hay un negocio donde usted le dice, no, vaya allá, que eso de la comida ya es excelente, es muy deliciosa, y usted vaya y a usted no le gusta, y usted ya no le quedan ganas de ir allá, entonces va a otro lugar, porque, o sea, yo lo que quiero es mostrarles que siempre Dios pone favor en la persona, pone favor en el negocio, pone favor en la persona, en el que produce, en el que hace, para que sea un buen producto, para que el producto se venda, para que el producto tenga éxito o lo que sea. Ahora vamos a hablar en lo espiritual. En lo espiritual llevémoslo a las iglesias.
A las iglesias llevémoslo a un predicador, ¿sí? Llámese apóstol, profeta, maestro, evangelista, ¿sí? Como sea. Llevémoslo a un hombre de estos, a un varón de estos, ¿sí? A un ministro. Vemos a un ministro, como me lo ha explicado siempre mi líder, de las experiencias que él vivió con un apóstol, de que tenían severo mensaje, un mensaje tan poderoso, un mensaje, un rema, una revelación, porque era un rema, ¿sí? Un rema, o sea, una revelación completa, el rema ahí de la palabra, de esos misterios que uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo la palabra está así? Un poquito aquí, un poquito allá, oculta, pero es como dice la palabra, para que usted viendo no vea, oyendo no oiga, y no entienda y se convierta, y como dice la palabra, y Él lo sane, pero es Él lo salve. Entonces la palabra siempre está oculta con misterios. Por eso la palabra rema es revelación, y entonces tiene que ver es con eso, con una palabra, un mensaje que está ahí oculto, que usted dice, wow, o sea, ¿cómo está esto aquí, este mensaje aquí metido entre la palabra del Señor? Entonces vemos a un ministro de estos con un mensaje poderoso, y vemos otra iglesia con un mensaje que se paran como ahí a leer la Biblia y como que hermanos y esto, y usted ve la iglesia llena. Y eso es lo que él me contaba, la iglesia llena, eso, las personas ahí, mejor dicho, ya uno que se dormía, que cabeceaba, porque un mensaje que no había nada, pero la iglesia llena, o sea, estaba el favor de Dios, la gracia de Dios ahí. Ahora vamos a la iglesia donde está el predicador que suelta ese mensaje, y la gente, qué mensaje tan poderoso, qué mensaje, pero como él nos decía, y al siguiente servicio no venían. Si en este servicio llegaban 200 personas, al siguiente servicio llegaban 100. Uno decía, pero ¿qué pasa con un mensaje de esto tan poderoso? ¿Por qué? El favor de Dios, la gracia de Dios. Cuando usted y yo colocamos nuestra mirada en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, en que porque usted y yo tenemos el mensaje, que porque usted y yo tenemos esto poderoso, o porque Dios le dio a usted el talento de ser un buen panadero, o porque Dios le dio el talento al futbolista de ser un buen futbolista, es habilidoso, entonces él confía en su propia capacidad. Y así mismo en cualquier área de la vida, al médico, al veterinario, al chef. Entonces cuando usted y yo colocamos la confianza en nuestra propia capacidad o habilidad, y no reconocemos, como no tenemos justicia en el corazón para reconocer que esa capacidad o esa habilidad viene de Dios, y poder verlo a Él y agradecerle a Él, y siempre poner los ojos pero en Él para reconocer esa gracia o ese favor que Él pone, ese favor que el Señor a usted y a mí nos concede para eso. Pero como usted y yo no tenemos esa capacidad, porque esa capacidad no es de ningún ser humano, tenemos que recibir justicia para poder reconocer eso, para poder reconocer el favor de Dios y poder ser productivos. Entonces seguimos. Dice Segunda de Pedro 1, perdón, versículo 5, 7 y 8. Versículo 5, versículo del 5 hasta el 8. Vamos ahí como un poquito como agripaditos. Dice Segunda de Pedro 1, del 5 al 8, dice: esto es lo que a usted y a mí nos ayuda a desarrollar las habilidades o lo que Dios ha puesto en usted y en mí, y es ser diligentes con Él, trabajando con Él. El deportista, o estoy hablando de las cosas naturales, tiene que capacitarse, entrenar día a día, capacitarse más. El músico tiene que escribir, capacitarse con la música, cantar, practicar lo vocal, todo eso, tiene que capacitarse. En cualquier área. El de cocina, lo mismo. El panadero igual. El médico tiene que capacitarse. Todos, en toda área. Ahora, en lo espiritual, usted y yo, el que tenga un llamado en lo espiritual, una asignación en lo espiritual, tiene que capacitarse. Tenemos que capacitarnos con el mensaje, en la búsqueda del conocimiento, la oración, ser fervorosos, ser diligentes en la búsqueda, en la oración, estudiar, capacitarnos, porque el crecimiento lo hace el Espíritu. El crecimiento no es suyo propio, pero a usted y a mí nos demandan esfuerzo en cualquier área. Todo esfuerzo trae su recompensa. Entonces dice acá: en vista de todo esto, esfuércense. Mire bien, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando. Aquí está hablando de lo espiritual, pero véanlo el enfoque para lo natural igual.
para lo natural. Por eso dice, todo esfuerzo trae su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza, a la ruina, a la muerte. Entonces siempre habla en lo espiritual y lo natural, el enfoque. Pero el enfoque hoy que quiero darles, como les dije al comienzo, es lo espiritual. Porque lo espiritual nos produce lo natural. Pero así es en ambas áreas. Tenemos que ser diligentes y capacitarnos y esforzarnos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Por eso deben esforzarse por añadir a su fe virtud, a su virtud buena conducta, a la buena conducta conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. Eso, constancia también es lo mismo que perseverancia. Constancia es lo mismo que perseverancia. A la constancia devoción a Dios, o sea, sumisión a Dios. Versículo 7. A la sumisión a Dios el efecto fraternal, y al efecto fraternal amor. Versículo 8. Si todas estas virtudes están presentes en su vida y las desarrollan, o sea, aumentan, ¿por qué? Porque se desarrollan. Entonces no serán gente inútil e improductiva y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo y los harán más fructíferos y útiles. Nuevamente, en lo espiritual y en lo natural. En lo espiritual y en lo natural, la diligencia, el enfoque, la constancia, la perseverancia, el trabajo, el esfuerzo para hacerlo. En lo espiritual, estas personas que usted hoy y yo vemos predicando el mensaje que Dios hoy en día los está usando, estas personas no lo hicieron de la noche a la mañana. Eso no fue que ya ellos leyeron la Biblia y ya. Vemos un David que a los 17 años fue ungido, pero él tuvo que esperar 13 años para llegar a ser rey. Y mientras tanto estaba capacitándose, trabajando. ¿O cómo creen que Dios le dio la revelación para escribir todos los salmos? Capacitándose, así mismo cuidaba las ovejas. Estaba trabajando en el campo. Pero no crean que en ese tiempo, no, él estaba en la sumisión a Dios, en la búsqueda, en la oración. En la búsqueda, en la oración. Porque desde que lo ungieron sobre él vino el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo sobre él. Entonces, este hombre estaba en todas estas cosas, el esfuerzo, en buscando el carácter, el dominio propio, la sumisión a Dios, la constancia, el conocimiento, la virtud, para desarrollar esa fe. Para desarrollar esa fe y tener un carácter. Y así mismo en las cosas naturales, en la persona, en lo natural, usted y yo, en las cosas naturales también tenemos que esforzarnos. Entonces, por eso les marco que el enfoque es, pero siempre como el Señor nos dice, busquen primeramente el reino de todo, por encima de todo busquen el reino y su justicia. Porque lo natural no produce para lo espiritual, jamás, pero lo espiritual sí produce para lo natural. Ahora ustedes dirán, pero yo veo personas, alguien dirá, pero yo veo personas que no son cristianos y eso, y en lo natural son productivos. Sí, eso está bien, nadie está diciendo que no. Yo conozco muchísimas personas que no tienen no asisten, o sea, no son creyentes, y realmente usted los ve en las cosas que hacen, son productivos. Pero ¿qué le espera? Yo tengo que decirle, ¿qué le espera a esa persona? ¿Acaso esa persona está buscando llegar a ser rico o a tener una relación con Dios? Puede ser muy productivo en lo natural. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo, conseguir todo lo que desea, si al final va a perder su alma? ¿De qué le sirve? Necio lo llama el Señor. El esfuerzo del necio solo produce necedad. Entonces, usted dirá, y cualquier persona puede decir, pero yo veo personas que se esfuerzan en lo natural y son muy productivos, sí. Nadie está diciendo que no. Yo conozco empresarios, muchas personas que son súper productivos y muy útiles en lo que hacen.
Pero eso no les va a garantizar la vida espiritual a ninguna de esas personas, jamás. Y el que les diga eso es una persona que está totalmente equivocada, que no conoce los principios ni los fundamentos de lo que marca la justicia, lo que marca Dios, de lo que demanda Él. Entonces vamos ahora a Lucas 19. Lucas 19, versículo 15, 24 al 26. Esto es la continuación del primer texto que leímos acá de Lucas, donde dice que antes de partir llamó a 10 de sus empleados y le entregó a cada uno una buena cantidad de dinero. Les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Esta es la continuidad de ese mismo capítulo, para que me puedan entender a lo que los quiero llevar. Dice, versículo 15, en Lucas 19 dice: sin embargo, el príncipe es Cristo, el Señor, Dios. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey, está hablando de Jesucristo. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey, y cuando regresó a su país, mandó a llamar a los 10 empleados. Mandó a llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido, para ver qué habían hecho con ese talento. O sea, a usted y a mí el Señor nos está diciendo: cuando yo venga, dice que todos vamos a estar delante del tribunal. A usted y a mí nos van a reclamar por qué hicimos, si fuimos buenos siervos, si Él nos halló fieles en la obra o en la orden que Él nos había dado. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni hace conforme a la voluntad, recibirá muchos golpes, muchos azotes. ¿Sí? Entonces, que cuando el Señor regrese, aquí está el texto: benditos serán si a mi regreso les encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Si han hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Entonces eso es lo que el Señor nos dice. Entonces aquí les digo: sin embargo, el príncipe fue coronado rey, y cuando regresó a su país, mandó a llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Versículo 24 dice: el rey les ordenó a unos empleados que estaban allí: quítenle a este el dinero y désenlo al que ganó 10 veces más. Miren bien, quítenselo a este y désenlo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Désenlo, dice, quítenle a este el dinero y désenlo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Versículo 25. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él, si ya tiene 10 veces más? Versículo 26. El rey le respondió: les aseguro que al que tiene mucho, oigan bien, pero esa palabra que tiene mucho es al que es productivo, al que es útil con lo que le dieron, al que es fiel con lo que le dieron, al que es diligente con lo que le dieron. Dice, el rey le respondió: les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene le será quitado. Pero hasta lo poquito que tiene le será quitado. Que usted y yo no seamos uno de esos que nos quiten lo poquito que el Señor nos ha dado, que ha puesto en nosotros. Mateo 21:43 dice, aquí va el enfoque de lo del reino, aquí va el enfoque de lo que tiene que ver con lo espiritual. Dice: con esto quiero decirles que a ustedes Dios les va a quitar el derecho. Miren bien. Con esto quiero decirles que a ustedes Dios les va a quitar el derecho de pertenecer a su reino, de pertenecer al reino de los cielos, y se lo dará a personas que produzcan los frutos que Dios quiere que su reino produzcan. ¿Sabe usted cuáles son los frutos que Dios quiere que su reino produzca en usted y en mí? Como dice la palabra, frutos duraderos, que perduren para siempre. No está hablando de nada natural. ¿Acaso estas cosas naturales perduran para siempre? Ninguna de ellas. Que tenemos que ser diligentes, fieles, buenos administradores útiles y productivos con lo que nos den en lo natural a administrar, claro que sí. Pero cuando Él habla en esto, mire, por eso les hablo del enfoque. Busquen por encima de todo el reino de Dios y su justicia. Con esto quiero decirle a ustedes que Dios les va a quitar el derecho de pertenecer a su reino, al reino de los cielos. Y se lo va a dar a personas
que produzcan los frutos que Dios quiere que su reino produzcan. ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere que su reino produzca en usted y en mí? Para hablarles, como Él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, para que esos frutos estén en usted y en mí. La justicia, para poder obedecerlo, para poder honrarlo y adorarlo en verdad, como Él merece, la honra, para ser fieles a Él, la justicia, ¿sí? El temor, que Él nos lave de toda inmundicia, que nos purifique con esa obra, dice, para que Él les conceda el ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por su Espíritu, para que Él purifique nuestros corazones, la conciencia, la mente, para que nos renueve los pensamientos, nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo, nos dé ese bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Sí, estoy hablando de la obra, de ser engendrados por el Espíritu. Todas estas riquezas, que Él nos dé de su carácter, que Él nos dé de su dominio propio, que Él nos dé de su conocimiento, de su sabiduría, de su habilidad, de su capacidad. Todas estas cosas, esos son los frutos que van a permanecer para siempre. Lo que usted reciba de Dios, la obra del Espíritu. Estoy hablando de la obra del Espíritu, lo que usted reciba, lo que usted porte del reino en usted. O sea, estoy hablando de la obra en el ser, no en el hacer, sino en el ser, dentro de usted. No estoy hablando de lo exterior, estoy hablando de la obra del Espíritu en lo interior, en el corazón, en la mente, lo que Él hace en nuestro interior para cambiarnos, para transformarnos a la promesa que es una nueva naturaleza, que es la mayor obra del Espíritu Santo en la vida de cualquier creyente, que es cambiar la naturaleza. Por eso necesitamos la obra del Espíritu, por eso necesitamos al Espíritu, pero necesitamos justicia para poder alcanzar el Espíritu. Porque dice la palabra, la herencia o lo que se consigue sin justicia dura poco, porque eso lo perdimos todo. Cuando usted y yo nos convertimos, el Señor vino y hizo esa obra, puso la obra del Espíritu Santo, hizo esa obra en usted y en mí, pero ese primer amor lo perdimos usted y yo, y todos los creyentes han perdido ese primer amor, porque como no hay justicia, entonces por eso dice, la herencia o lo que se consigue sin justicia dura poco. La herencia de fácil comienzo dura poco. ¿Por qué? Porque se consigue sin justicia. Entonces ya no estamos en ese primer amor, ese nuevo nacimiento, que es el que necesitamos volver. Sí, estoy hablando de las cosas espirituales. Entonces, dice el Señor, para que produzcan los frutos que Él quiere que su reino produzcan. Mateo 13:12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nuevamente, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero aún lo que tiene le será quitado, dice la palabra. Pero aún lo que tiene le será quitado. Entonces, ¿está siendo usted diligente con el don, con la habilidad, con el recurso, con lo que el Señor puso en usted y en mí? ¿Está siendo usted diligente? ¿Está siendo fervoroso? ¿Está siendo astuto, hábil para hacerlo, para ser productivo con ello? Con ese recurso, con ese don, con esa habilidad que el Señor le dio. Dice, para procurar el bien de los demás. Para que usted pueda crecer, para que se pueda desarrollar y pueda crecer. Ahí está el Apocalipsis 3 del 1 al 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Mira lo que dice el Señor. Yo sé todo lo que haces. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo. Oigan bien, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Sin la obra del Espíritu en usted y en mí, de cambiarnos a esa obra que es el corazón nuevo y el espíritu nuevo, la obra del Espíritu, de colocarnos esa justicia en el corazón, de purificarnos, de lavarnos de toda inmundicia, de todos nuestros pecados, de colocar ese temor, la obra completa del Espíritu. Usted y yo, como dice la palabra, dice, estamos muertos. Porque si no se producen los frutos del reino, los frutos que Él quiere que su reino produzca en usted y en mí, entonces ¿cuáles frutos tenemos? ¿O de cuáles frutos son los que las personas o la iglesia habla? Predicar, enseñar la obra de Dios, todas estas cosas hay que hacerlas, todo esto hay que hacerlo. Y aquí en las cosas naturales, todas esas cosas hay que hacerlas.
sea para el servicio de Dios, como dice, todo para el servicio de Dios, porque servimos a Dios, servimos al Señor, para procurar el bien de los demás. Pero aún así, como dice la palabra, aún cuando hagamos todas estas cosas, cuando hagamos lo que se nos ha mandado, Él nos va a decir siervos inútiles. Si en nosotros no están los frutos que Él quiere que su reino produzca en nosotros, que son los frutos que perduran o que duran para siempre. Tenemos que entender esto. Conozco tus obras, yo sé todo lo que haces, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Versículo 2, despierta. Mira lo que nos dice el Señor, despierta, fortalece lo poco que te queda. Lo poco que te queda, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. La obra de Él en nosotros, en usted y en mí. Esas obras perfectas del Espíritu. Dice, despierta, fortalece lo poco que te queda. Sé diligente. Sé perseverante, constante, fervoroso. Pídale esa capacidad al Espíritu, pídale esa capacidad al Señor, pídale ese favor al Señor, pídale esa justicia para que pueda reconocer su favor y su gracia, pídale esa gracia, ese deseo que Él ponga el querer en usted, el querer como el hacer por su buena voluntad y le dé la habilidad, la capacidad de hacer lo que tiene que hacer para que pueda buscar el poder que está en el reino. El poder está en el reino y en la justicia, ahí es donde está el poder. Necesitamos la obra del Espíritu, necesitamos la obra de Él. Versículo 3. Así que recuerda lo que has recibido. ¿Qué recibió usted y qué recibió usted y qué recibí yo del Señor? ¿Qué don, qué habilidad, qué recurso? Así que recuerda lo que has recibido. ¿Qué ha recibido usted del Espíritu? ¿Qué ha recibido usted de Dios, que Dios le puso? Para que eso no se vuelva tibio ni frío, sino que avive esa llama, avive ese fuego en su interior, en su corazón. Que despierte esa llama en su interior, que despierte su espíritu. Por eso que el Señor le puso ese sello, esa obra del Espíritu en usted y en mí, que Él puso para que usted y yo lleváramos adelante la obra. Y estoy hablando de usted y de mí, para que usted y yo podamos crecer, para que usted y yo podamos crecer en la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué puso Él en usted y en mí? Que estamos dejando marchitar o que estamos dejando dormir. Por eso Él dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Dice, así, versículo 3, así que recuerda lo que has recibido y oído. Recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón. Cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón, nos dice el Señor. ¿Qué puso Él en usted y en mí? ¿Qué habilidad, qué capacidad, qué recurso, qué don nos dio para trabajar para Él, para servirle a Él, para hacer lo que Él quiere que hagamos? Aún con las cosas naturales usted sirve al Señor. Aún con lo natural usted sirve al Señor. Hay un llamado que el Señor nos hace a todos, y a todos nos da una asignación. Unos son administradores, otros son contadores, otros son abogados, otros son médicos. En cualquier asignación. Y los que hemos sido llamados a la obra, los que hemos sido llamados a la asignación de Dios. Que Dios nos permite también tener otras cosas o hacer otras cosas, claro que sí. Hacer cosas naturales, claro que sí, pero siempre nos va a demandar, ojo, pongan administradores a eso. Pongan administradores a eso. Si usted y yo, o cualquier persona que hayamos sido llamados a la asignación de lo espiritual, y me refiero, disculpen la redundancia, es al llamado para la obra, para el ministerio, para la iglesia. ¿Qué asignación? ¿Qué llamado? A eso es ese llamado que el Señor nos ha hecho a ser ministros de este nuevo pacto, ministros de esta nueva alianza. Pero hay un tiempo, llegará el momento que Él nos va a llamar de completo para la obra, para el ministerio. Pero ahorita tenemos que capacitarnos, prepararnos, estar capacitándonos, preparándonos, buscando esa obra del Espíritu, buscando esa transformación, ese cambio. Y hacer las cosas naturales que Él nos demande, que Él nos marque hacer, que Él nos permita hacer.
negocios, cosas administrativas, cualquier cosa, las puertas que Él abra. Pero, como dice el Señor, que yo le di un don a usted. Cristo en su generosidad nos dio un don a cada uno. Cristo en su generosidad nos dio un don, un recurso, una habilidad a cada uno. ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Estamos siendo diligentes? ¿Estamos trabajando y siendo constantes? Estamos, como dice ahí, si no te mantienes despierto, y esa palabra despierto no le está diciendo que es que no vaya a dormir, no vaya a confundir eso. Le está diciendo es que usted se mantenga fervoroso, que usted se mantenga diligente. ¿Va a llegar el desánimo? Sí, pero Dios le va a dar la gracia y le va a dar la fortaleza para que se levante. A todos nos ha pasado. ¿Va a llegar la aflicción? Sí, pero Él le dice, busque mi paz, confíe en mí, que yo he vencido al mundo, yo he vencido los poderes del mundo. Yo le doy la capacidad, la habilidad, el favor para que usted se levante y para que siga. Yo le renuevo esas fuerzas para que siga. Pero si no buscamos esa justicia que nos da la capacidad de reconocer que el Señor es quien nos da eso para poder levantarnos y para poder seguir, que el Señor es el que nos concede la gracia y el favor para hacer cualquier cosa, ¿cómo vamos a ser productivos? ¿Cómo vamos a ser útiles? Juan 15:16. Juan 15:16. Quedan 2 textos y terminamos. Juan 15:16 dice: ustedes no me eligieron a mí. Oigan bien, ustedes no me eligieron a mí, nos dice el Señor. O sea, usted y yo no fuimos los que elegimos al Señor. Él fue el que nos buscó a usted y a mí. Él fue el que nos rescató de donde estábamos. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Frutos duraderos. Que produzcan los frutos que Dios quiere que su reino produzca. Frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando habla de frutos duraderos está hablando de la obra del Espíritu, de la obra de la justicia, de la obra del Espíritu Santo en usted y en mí, de la obra de la justicia, de las riquezas del reino, a esa esperanza de gloria, esas riquezas que usted y yo, Él nos eligió para darnos acceso a ellas y nos dio acceso a ellas. Por su gracia, porque como dice la palabra, de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, poder tras poder, para, como dice la palabra, para ir siendo renovados, transformados de gloria en gloria, para llegar a ser a su semejanza, para que este templo crezca, para que este templo se crezca y se edifique en amor, en justicia, para que sea cimentado en amor y en justicia, por la verdad, obviamente, como dice la palabra, para llegar a ser ese templo santo, donde Él viene a habitar, a morar en usted y en mí a través de su Espíritu. Juan 15, versículo 4 y 6. Dice: si ustedes se mantienen unidos a mí, para que un creyente, cualquier creyente cristiano, seguidor del Señor, pueda mantenerse unido a Él, necesitamos la justicia. Necesitamos la justicia. Sin la justicia es imposible que usted y yo nos mantengamos unidos al Señor. ¿Por qué? Porque la justicia nos da la capacidad de reconocerlo a Él, de poner los ojos en Él. ¿Cómo así? La justicia nos produce fe para verlo a Él. Y esa fe y esa justicia nos produce estar en la gracia, que es la gracia la que nos mantiene ahí. Porque esta naturaleza es débil. Esta naturaleza es débil. La justicia lo que hace es, dice la palabra, que con amor y verdad, con amor y justicia, la iniquidad es purgada. La iniquidad es purgada. ¿Cómo así? La justicia le produce temor a Él. La justicia en usted y en mí, que se recibe del Espíritu por fe, por la fe en el Señor. Esa justicia que a la vez nos produce fe para ver al Señor, nos da la capacidad de permanecer en Él por esa gracia, para permanecer en sus palabras, en su camino, para permanecer unidos a Él. Dice la palabra que de Cristo usted y yo nos separamos, nos desligamos cuando nos justificamos o cuando nos apoyamos en la ley, cuando nos apoyamos en nuestra propia fuerza, que es la ley. La ley significa esfuerzo humano, carne. Entonces, de Cristo desligaste los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Y la gracia es la que nos permite estar, como dice la palabra, ahí, en lo humilde, sometido a Él. En lo humilde, sometido a Él. No en lo contrito, como usted lo quiera ver, que llorando, no. Él habita en la altura y la santidad. Con el contrito y humilde, con el que se somete a Él, es la realidad, esa es la palabra, con el que se somete a Él, el que está unido a Él.
el que permanece en Él por causa de la justicia y de esa gracia que le concede la justicia, que le concede la fe en el Señor. Entonces eso es lo que nos permite estar ahí y nos produce temor en el corazón para no revolcarnos en el pecado, para no revolcar. Por eso dice, purga la iniquidad, no la quita, porque la iniquidad se va a quitar de usted y de mí cuando usted y yo seamos transformados, cuando usted y yo seamos transformados en la nueva naturaleza. Estoy hablando de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahí es cuando la iniquidad va a ser quitada. Pero la gracia y la justicia lo que le da la capacidad es de vencer. La gracia es un poder que le da la capacidad a usted y a mí de vencer el pecado, de vencer esa debilidad que usted y yo tenemos por causa de esta naturaleza, por cuanto es débil. No tiene la capacidad para vencer, pero dice que Dios envió al Hijo, por cuanto esta naturaleza débil no consiguió nada. Entonces Él envió a su Hijo, la naturaleza del mismo Padre, la esencia del mismo, portando la misma naturaleza del Padre para vencer el pecado, para vencer la ley, porque la ley es la que nos produce muerte. Por eso dice que la obra del Espíritu es la que nos libera de la ley, del pecado y de la muerte. Eso está en Romanos 8:12. Entonces por eso habla de que al morir a lo que nos tenía subyugados, eso es Romanos 7:6, venimos a servir con el nuevo poder que da el Espíritu. Pero todo tiene que ver con la justicia y la gracia, que es la que nos da la capacidad de permanecer ahí, de permanecer unidos a Él, permanecer unidos a Él. Pero la justicia lo que nos da la capacidad de eso, de permanecer unidos a Él, de poder estar unidos a Él. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. ¿Por qué nos vamos a mantener unidos a Él? Porque la justicia nos da la capacidad de poner los ojos en Él, de reconocerlo a Él, de reconocer que si esa justicia y esa gracia no está ahí, por eso dice, cuando usted y yo nos apoyamos en nuestra fuerza, nuestro propio esfuerzo, habilidad, o confiamos de lo que portamos, de la habilidad o la capacidad que Él nos ha dado, dice, de Cristo desligaste los que por la ley significa esfuerzo humano, o cuando nos apoyamos en la ley, cuando nos apoyamos en estas cosas que creemos que van a perfeccionar nuestro interior, y eso solamente son cosas exteriores, externas, ¿sí? Entonces, cuando usted y yo no tenemos la capacidad de reconocer esa gracia, no vamos a ser capaces de permanecer unidos a Él. Y lo que vamos a estar es separados de Él. No vamos a poder permanecer en esa gracia que dice que habita en la santidad y la altura. Pero porque esa gracia nos mantiene ahí para no revolcarnos en el pecado. No le está diciendo que usted ya se convirtió en una persona santa. No. Usted va a ser esa persona santa cuando usted llegue, cuando usted sea transformado, cuando usted porte el ropaje o la nueva vida, la nueva naturaleza. Que usted nazca de nuevo, tenga un nuevo nacimiento y una vida nueva que proviene del Espíritu, para que pueda vivir en verdadera justicia y santidad del amor, por conocer la verdad, que practique la justicia y la santidad, que practique la justicia y la santidad, la verdad. Entonces dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid, a la planta, para colocarles el ejemplo. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se mantienen unidos a mí. Versículo 6, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que le pasa a las ramas que no dan fruto. A las ramas que no dan fruto, usted lo ve natural. ¿Qué le pasa a las ramas que no dan frutos? Será desechado como una rama inútil que se seca. Las cortan, las tiran y se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Para quemarlas en el fuego, para desecharlas. Para desecharlas. Entonces, necesitamos esa justicia. Esa justicia para poder ser productivos. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de Jesucristo, con Él. Porque la justicia, como dice la palabra, en el Evangelio la justicia se revela o se recibe por fe y para fe. La justicia, la que libra de muerte, la que me produce fe en el corazón, para que con el corazón, como dice la palabra, con el corazón se cree para justicia. La justicia nos habilita con la capacidad de poder reconocer el favor del Señor, la gracia, de reconocer que es por su gracia, como dice la palabra, no es con fuerza ni con ejército, sino con la obra del Espíritu, por la obra santificadora y purificadora del Espíritu. Es por el poder del Espíritu. El poder del Espíritu es el que nos da la capacidad de vencer las obras del pecado. Venzan con el poder del Espíritu, venzan las obras de pecado. Con el poder del Espíritu. Como dice la palabra, el caballo se alista para la guerra,
pero la victoria la da el Señor, depende del Señor, del favor del Señor, de la gracia del Señor. Y necesitamos justicia para reconocer ese favor. Termino con este texto para que me entiendan el enfoque, y como les hablé desde el principio, es en lo espiritual y en lo natural. Ya usted sabe o sabrá a qué le está dando enfoque a su vida. Pero como le hablé al principio, si le está dando enfoque a lo natural, jamás vas a poder conseguir lo espiritual, o jamás vas a poder recibir de lo espiritual la obra que Dios tiene para usted y para mí, para cualquier ser humano, de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, para poder entrar en el reino, para poder ser salvos. Pero con lo espiritual usted sí tiene acceso a estas cosas naturales. Pero con lo natural jamás va a poder tener acceso a lo espiritual. Estoy hablando de las riquezas, a las obras del Espíritu. Yo no estoy diciendo que Dios no lo va a llamar, o que Dios no lo va a elegir, o que no le va a hacer el llamado, no. Estoy hablando es de las cosas, de la misma obra de Dios en usted y en mí. Y es así, todo esto es para capacitarnos en lo espiritual y en lo natural. Porque en ambas tenemos que ser productivos. Porque en todas servimos al Señor. Entonces dice este texto, Eclesiastés, para que entiendan esto. Con este texto van a entender todo el resumen de lo que les hablé. Dice Eclesiastés 9:11, Eclesiastés 9:11 dice: observé algo más bajo el sol, que en esta vida el corredor más veloz, no está diciendo uno que medio corre o uno que es hábil para correr, no está diciendo el corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero o el ejército más fuerte, más poderoso, no siempre gana la batalla. El más sabio, oigan bien, el más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. Los habilidosos, miren bien el tema, la habilidad, la capacidad que Dios puso en usted, pero miren lo que dice: los habilidosos no necesariamente son ricos. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y los bien instruidos, preparados, educados, está hablando de los que inteligentes, que se han preparado, que sean, dice, y los bien instruidos, preparados, educados, no siempre tienen éxito en la vida. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Nuevamente les leo: observé algo más bajo el sol, que en esta vida el corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero o el ejército más fuerte, más poderoso, no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. El más astuto no siempre consigue hacerse rico. Y los bien instruidos, preparados, educados, no siempre tienen éxito en la vida. Todos tienen sus buenos y malos tiempos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Pero ya le voy a decir a usted de qué depende eso, para que usted en cualquiera de estas, como está hablando acá, lo que le lleva el enfoque en cuanto a la diligencia, el capacitarse, el prepararse, que el tiempo de Dios le va a llegar, que la oportunidad de Dios le va a llegar, que el favor de Dios le va a llegar, que Dios le va a conceder el favor. Coloquemos el ejemplo de un músico. Tiene que empezar a prepararse desde joven, o desde el tiempo que empezó a tomar, que vio que tenía talento para hacerlo, tuvo que empezar a capacitar, a practicar lo vocal, a escribir las canciones, a escribir las letras, al instrumento, a prepararse, todo en todas las áreas. Asimismo, como les hablaba, el que tiene talento para la cocina, el médico se tiene que capacitar, se tiene que preparar, un maestro, un líder. En todas las áreas tenemos que capacitarnos y ser diligentes, constantes, perseverantes. En lo espiritual, buscar el conocimiento, como dice la palabra, a la confianza que el Señor nos ha puesto, a la fe que el Señor nos ha puesto, añadirle virtud, obras, a las obras añadirle conocimiento, al conocimiento añadirle carácter, al carácter dominio propio, al dominio propio constancia, perseverancia, persistencia, a la persistencia servicio a Dios, devoción a Dios, sumisión a Dios, amor fraternal, amor. Dice, si todas estas cosas se desarrollan en ustedes, los ayudarán, si estos aumentan ustedes, los ayudarán a crecer, a ser productivos, útiles. Asimismo, pero todas estas cosas, como dice la palabra, dependen del favor del Señor. Depende del favor del Señor, lo que les hablé al comienzo del video, de que vemos negocios muy lujosos, pero resulta que a usted ahí va a otro lugar y a usted la comida le agrada más o sea, siempre hay algo que el Señor pone un favor, y asimismo el Señor pone un favor en usted y en mí para hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso dice la palabra en
A partir de esto que les hablé en Eclesiastés, donde dice que el más fuerte y más poderoso no siempre gana la batalla, el más rico no siempre consigue dejar de ser pobre, los habilidosos no necesariamente son ricos, el más astuto no siempre consigue hacerse rico, los bien instruidos, preparados, educados no siempre tienen éxito en la vida. Todos tienen sus buenos y malos tiempos, pero en realidad este es el texto. Esta es la respuesta para eso. Dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre. No depende del que quiere ni del que corre. Que tenemos que esforzarnos, sí, pero le va a decir, pero no depende de su esfuerzo. Que tenemos que esforzarnos y ser diligentes, pero le va a decir, no depende ni de su habilidad, ni de su esfuerzo, ni de su diligencia, pero tenemos que hacerlo. Pero depende, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia de Dios, del favor de Dios, de que Dios a usted y a mí nos conceda el favor. No depende ni del esfuerzo, pero tenemos que esforzarnos. No le estoy diciendo que no tiene que esforzarse, que tenemos que ser diligentes, Pero Dios nos dice, no pongan su mirada, no pongan su confianza en la habilidad, en el recurso, en la habilidad que tienen para hacerlo. Si yo no les concedo el favor, no van a ser productivos. Y es en todo en la vida. El favor de Dios, la gracia del Señor. Mis queridos, saludos a todos. Que el Señor les bendiga y les guarde y les conceda esa paz, que el Señor derrame y desate esa paz de su espíritu que tiene el poder para guardar sus corazones y sus pensamientos. Y así mismo les conceda ese favor para lo que estén haciendo y para lo que vayan a hacer, para lo que vayan a emprender, para lo que el Señor les está permitiendo hacer conforme a su voluntad, conforme al plan que Él tiene con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros. Que sea el Señor obrando en sus vidas, que sea dándoles ese recurso, que sea dándoles ese toque de justicia, que sea revelándoles de su justicia para que ustedes y para que podamos entender lo que el Señor quiere hacer. Como dice el texto en Efesios 1:18, dice, pido que les sean iluminados los ojos de su entendimiento, de su corazón, para que entiendan, para que vean, para que conozcan, para que estén, para que sean, para que estén convencidos de la esperanza de gloria que el Señor nos ha llamado a esas riquezas, a accesar y a tener acceso a esas riquezas de su gloria, las que nos van a transformar para poder dar ese fruto y producir esos frutos que perduran para siempre. Pero también necesitamos, en cuanto a todo, la capacidad y la obra del Señor para hacer las cosas naturales, también la necesitamos, claro que sí. Entonces, que el Señor les abra su entendimiento y que les conceda esa paz y esa sabiduría para poder hacer las cosas, y así mismo que les conceda esa justicia, esa gracia para que puedan permanecer en este camino, para que puedan permanecer en su palabra y ser perseverantes y seguir hacia adelante, para que todo esto se desarrolle en ustedes y puedan crecer. Que el Señor les bendiga y les guarde y que pasen una maravillosa noche. Bendiciones de lo alto para todos ustedes. Saludos.